Buenos días, hermanos. Dios nos bendiga enormemente en esta hermosa mañana, precisamente en este momento tan especial que tenemos para meditar en el consejo de Dios. Les voy a invitar, hermanos, que nos ubiquemos allí en Proverbios capítulo 7, versículos 1 al 3. Vamos a ubicarnos allá en el libro de Proverbios capítulo 7, versículos 1 al 3. Dice la palabra de nuestro Dios: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre que mora en la eternidad de los cielos, le damos gracias por esta hermosa mañana que nos da, por la oportunidad, Padre, y el privilegio que nos da de estar en este recinto para aprender más de su santa palabra, pidiéndole que bendiga a cada uno de mis hermanos aquí presentes para que este mensaje pueda entrar como esa semilla, Padre, en nuestras mentes y que en su debido tiempo pueda florecer, Padre, para honra y gloria suya. Le pido, Padre Celestial, que me dé palabras sencillas, palabras claras para que este mensaje pueda cumplir su propósito, y ese propósito precisamente es ser mejor ante usted, Padre Celestial. Todas estas cosas se las pedimos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, estos versículos que acabamos de leer son unos versículos son tres versículos muy hermosos, porque es el consejo de un padre a un hijo, y es precisamente este consejo el escribir la ley de Dios en el corazón. Es bien interesante, hermanos, cómo Dios ha tratado de hablar con su pueblo, cómo Dios ha tratado de hablar con sus criaturas a través de la historia. Podemos ver cómo le hablaba a los patriarcas, podemos saber cómo le hablaba a Moisés para que de esta manera se dirigiera al pueblo. También hablaba precisamente a los sumos sacerdotes en el tabernáculo, le hablaba también precisamente a los profetas. Hoy tenemos la gran bendición que nos habla a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de su santa palabra. Es a través de la ley de Cristo que nosotros podemos entender la justificación, la reconciliación y sobre todo entender el perdón que tenemos con nuestro Dios. Es bien interesante, hermanos, porque estos versículos nos están diciendo que guardemos, nos está diciendo que atesoremos, es decir, que cuidemos, que velemos lo que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Inclusive se refiere a la frase, mi ley como a la niña de tus ojos, y no se refiere precisamente a la niña de la cual estás enamorada, se refiere particularmente a una parte del ojo. En la parte de nuestro ojo tenemos el color que rodea precisamente a un centro que es de color negro. El colorcito ese se llama iris, pero lo que está en el centro es la pupila. Y en la pupila precisamente entra toda la información de nuestro mundo alrededor. Y precisamente es por esa ventana, por esa puerta, que el cerebro ya empieza a ver todo lo que estamos observando particularmente. Cuando nosotros guardamos la ley de Dios en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, va a haber esa visión moral, va a haber esa visión espiritual que Dios nos está pidiendo. Hermanos, es bien interesante, hermanos, porque esto es un cumplimiento, o particularmente es una profecía que ya se había escrito en el Antiguo Testamento. Allá en Jeremías capítulo 31, versículo 36, Jehová había prometido, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y eso precisamente no se iba a escribir como se había hecho en el Antiguo Testamento, que se había escrito en tablas de piedra. Lo dice ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, cuando estaban llegando apóstoles, o mejor dicho, predicadores que se estaban recomendando a sí mismos. Y les dice el apóstol Pablo, nosotros no necesitamos ninguna carta de recomendación, porque nosotros mismos somos carta escrita, expedida por el mismo Jesucristo. Y esta carta no está escrita con tinta,
sino que está escrita precisamente por el Espíritu de Dios derramado en nuestra vida. No está escrita en tablas de piedra como en el Antiguo Testamento, sino que está escrita en tablas de carne del corazón. Estaba hablando de la vida transformada, de cómo la ley de Cristo transforma el alma. Lo dice el Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Pero ¿cuál es esta ley? ¿Cuál es esta ley para poder entender y tener una noción acerca de? Precisamente ahí en Romanos capítulo 13, versículo 10, dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto es precisamente, hermanos, de todo esto depende la ley y los profetas, de la ley del amor. En esta mañana, hermanos, yo quiero presentarles el tema: Hijo mío, escribe mi ley en tu corazón. Ese va a ser el tema en esta mañana. Hijo mío, escribe mi ley en tu corazón, tomando en cuenta Proverbios 7 del 1 al 3, el consejo que nuestro Padre Celestial tiene para cada uno de nosotros de escribir sus mandamientos y de escribir su ley en nuestro corazón. Pero la pregunta que debemos hacernos, hermanos, es: ¿por qué debemos de escribir la ley de Dios en nuestra vida? ¿Por qué debemos de escribir la ley de Dios en nuestros corazones? Porque el corazón es lo más importante para nuestro Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis se nos está narrando una historia, y esa historia es la historia de la redención del alma, que llegó a su cúspide con nuestro Señor Jesucristo. El corazón, el alma, es lo más importante para nuestro Dios. Vamos a leer ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Dice la palabra de nuestro Dios: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, pues yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esta historia es una historia que todos conocemos. Es una historia maravillosa, una historia de valentía, una historia de un hombre que le encantaba adorar a nuestro Dios. Pero previo a este capítulo, hermanos, el primer libro de Samuel nos cuenta que el primer rey que tuvo Israel fue desechado. Ese fue el rey Saúl. Jehová le ordena precisamente al sumo sacerdote Samuel que fuera a la casa de Isaí y que iba a ungir a uno de sus hijos como futuro rey de Israel. Entonces Isaí presenta a sus 7 hijos, todos guapos, todos inteligentes, tenían la cara de ser astutos, de ser inteligentes, eran hombres virtuosos. Pero Jehová rechazó a cada uno de ellos, porque Jehová no se estaba fijando si eran altos, si eran guapos, si se miraban que eran inteligentes. No, Jehová estaba viendo el corazón. El sumo sacerdote Samuel le dijo a Isaí: Jehová ha rechazado a todos tus hijos, falta alguno. Y dice Isaí: sí tengo al peque, al renacuajo, al chiquillo, pero lo tengo allá cuidando a las ovejas. Mira, mejor agarra unos de estos que tengo aquí. No me voy a ir hasta que me traigas a ese niño. Y van y llaman a ese niño. Y cuando va entrando a la casa de Isaí, hermanos, Jehová mira el corazón de este niño, que seguramente yo lo había visto antes, y le ordena a Samuel: levántate y úngelo. Ese niño iba a ser el gran rey David, hermanos. Un hombre que, como lo dice Hechos 13:22, un hombre que era conforme al corazón de Dios. Era un hombre que hacía sonreír a nuestro Dios. Era un hombre que alegraba a Dios por su forma de ser, por su corazón adorador, por su pasión, por su amor.
por su humildad, por su servicio, por su entrega, hermanos. Y podemos decir tantas cosas de David, pero hay una cosa con la que me quiero quedar. Salmo 27, versículo 4. En el Salmo 27 podemos notar la forma de pensar de este gran hombre. Salmo 27, versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová e inquirir en su santo templo. Esto, hermanos, esto es consagración. El querer estar en la casa de Dios todos los días, de alabarle, de servirle. Por eso era un hombre conforme al corazón de Dios, porque era un hombre que amaba a Dios y que le servía con todo el corazón. Pero hay algo bien importante que debemos de entender aquí. No solamente es amar, no solamente es sentir esa pasión. Salmo 27:4 nos dice, para inquirir en su santo templo, para investigar, para escudriñar, para meditar, para que también nuestra parte intelectual se nutra, hermanos. Y eso es algo que nosotros estamos haciendo en esta mañana. Cada uno de nosotros, hermanos, fuimos predestinados, hermanos, para estar en este lugar. No por guapos, no por bonitos, no porque somos adinerados, no por eso, nada de eso, hermanos, sino por nuestro corazón. Hay afanes, hay problemas, hay tristezas en este mundo, pero estoy completamente seguro que cada uno de nosotros somos ese corazón que Dios quiere. Pero hay que inquirir, hay que estudiar, hay que escudriñar, hay que analizar la palabra de Dios para que de esta manera podamos escribir su ley en nuestro corazón, porque el corazón es lo más importante para nuestro Dios, porque es en lo que se fija nuestro Padre Celestial. Hermanos, recordemos el ejemplo de los hermanos en Berea, ahí en Hechos 17:11. Ellos estaban escudriñando todos los días lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo, para ver si lo que estaba diciendo era verdad. Y esa es una actitud que cada uno de nosotros debemos de tener. Indagar, investigar, escudriñar, para que de esa manera podamos aprender más de la santa palabra de nuestro Dios. Hermanos, ¿por qué debemos de escribir la ley de Dios en nuestros corazones? Bueno, debemos de escribir la ley de Dios en nuestros corazones, hermanos, porque es la forma de adornarnos para nuestro Dios. Sí, hermanos, escribiendo la ley de Dios en nuestra alma, de esa manera usted se puede adornar para nuestro Dios. Fíjese muy bien cómo dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Primer carta de Pedro, capítulo 3, versículos 3 al 4. Que vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro y vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima ante nuestro Dios. Este versículo bíblico se aplica a las hermanas, pero en este momento es apropiado comentarlo, hermanos. ¿Para qué? Para poder presentarnos vestidos y adornados para nuestro Dios. Y no es ninguna cuestión material, es una cuestión espiritual, interna, el del corazón. Y está hablando de un espíritu afable y apacible. Habla de la actitud que cada uno debemos de tener. ¿Cómo nos hemos presentado en esta mañana, mis hermanos? ¿Cómo nos hemos presentado en la Santa Cena del Señor? ¿Estamos a cuentas con Él? Porque es bien importante, hermanos, que entender que a veces
comúnmente, cuando se trata de una fiesta del mundo, siempre usamos nuestras mejores garras, siempre nos ponemos nuestras mejores vestimentas, y a veces cuando se trata de las cosas de Dios, pues lo que tenga limpio, lo que tenga menos arrugado, vámonos porque ya es hora de llegar al edificio. Debemos presentarnos a nuestro Dios de la mejor manera, hermanos. Pero lo más importante para nuestro Dios es la forma en la cual su corazón va a estar adornado. Hermanos, cuando nosotros estamos hablando acerca de esta cuestión, de que ese adorno espiritual es de grande estima ante nuestro Dios, es como si podríamos citar el siguiente ejemplo. Seguramente entre las hermanas ha sucedido que de repente un domingo llega la hermana con un nuevo corte de cabello, o pintado el cabello, y llega otra hermana y le dice: hermana, qué guapa, qué hermosa. Y luego va a decir la hermana: es que me lo corté en la estética de la hermana Juanita, por eso es que quedé así, por eso quedé bien bella. Bueno, ese corte está siendo de gran estima para otra persona, ¿verdad? Pero para nuestro Dios, hermanos, cuando nosotros nos vestimos de ese espíritu afable, de ese espíritu apacible, es de grande estima para nuestro Dios. Hay adornos que hermosean el corazón, hermanos. Por ejemplo, el adorno de la humildad. Este adorno es tan valioso, mi hermano, que Mateo capítulo 5, versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mire qué tan valiosa es la humildad. Le voy a mencionar otro adorno que hermosea el corazón. ¿Qué le parece la mansedumbre? Mateo 5:5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Ellos recibirán la tierra por heredad. Fíjese en otro adorno que hermosea nuestro corazón: la pureza. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos van a ver a Dios. Fíjese en otro adorno que hermosea el corazón: la paz. Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y cuando hablamos acerca de la paz, no solamente nos referimos a aquella que está en la mente y en el corazón, sino que también la actitud que tienen aquellos hermanos de evitar los conflictos entre los hermanos, porque ahí es cuando más se necesita a hermanos que sean pacificadores. Necesitamos hermanas, necesitamos hermanos que sean pacificadores. Y qué gran adorno, qué gran bendición es esta, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Por eso los adornos que van en el corazón son los que son de gran estima para nuestro Dios. Hermanos, ¿por qué debemos de escribir la ley de Dios en nuestros corazones? Porque es la forma en la cual debemos adornarnos para nuestro Dios, de esa manera. Hermanos, ¿qué más podemos decir al respecto? Bueno, ¿por qué debemos de escribir la ley de Dios en nuestros corazones? Porque es la manera de amar a Dios con todo el corazón. El maestro lo dijo claramente, allí en Juan capítulo 14, versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos, dice. Este versículo es bien sencillo, hermano. Se lo voy a poner así llanamente, por así decirlo, así de manera sencilla. Jesucristo está diciendo: si ustedes dicen que me aman, ustedes van a guardar lo que yo les he mandado, lo que yo les he dicho, porque es una muestra de decirle al Señor: yo te amo, escribiendo la ley de Dios, es decir, sus mandamientos en nuestra mente. Y eso implica, hermanos, hacer el esfuerzo de aprender lo que se está predicando, de traer sus notas y estar apuntando, de que si escucha un versículo que le gusta o que quiere aprendérselo de memoria, subraya ahí el versículo bíblico. Haga el esfuerzo de todos los días aprenderse un versículo bíblico. Haga el esfuerzo, hermano, de leer un capítulo de la Biblia, porque eso es algo bien importante para poder escribir la ley de Dios en nuestros corazones.
Nosotros somos discípulos de Jesucristo y debemos en este trabajo, en esta empresa que tenemos, hermanos, en este objetivo, tenemos que ser los alumnos más aplicados para nuestro Señor. Por eso es bien importante las notas, traerse un cuaderno, apunte lo que se está predicando, apréndase versículos bíblicos. ¿Cuántos de ustedes puede llegar un incrédulo o alguien que no es cristiano y le puede dar los pasos del plan de salvación con versículos bíblicos? ¿Cuántos de ustedes se puede topar a un testigo de Jehová y poder refutar lo que están predicando? ¿Cuántos de ustedes pueden enfrentar a un mormón que ellos niegan precisamente la deidad de Jesucristo y niegan la deidad del Espíritu Santo? ¿Usted puede refutar eso con Biblia en mano? Si no es así, hermanos, algo está mal. Tenemos que hacer todo el esfuerzo, hermanos, para poder escribir la ley de Dios en nuestros corazones. Hermanos, dice precisamente ahí en Marcos capítulo 12, versículo 30, el primer gran mandamiento que tenemos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es decir, tienes que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu pasión. Enamórate de Dios. Amarás al Señor con todo, ¿qué? Con toda tu alma, que toda tu vida esté repleta de Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Y en esta parte de Marcos 12:30 se está refiriendo al intelecto. No solamente es venir a sentarse un par de horas aquí, hermanos, es también que en su vida cristiana, hermanos, usted está aprendiendo también de la sana doctrina, de la palabra de nuestro Dios. La vida cristiana no se vive en estas paredes, hermanos. La vida cristiana se vive en lo privado, lo que usted está haciendo en la intimidad, cómo está reaccionando o qué palabras está utilizando. Pero para ello debemos hacer todo el esfuerzo y tenemos que imprimirle todas las ganas para poder escribir la ley de Dios en nuestros corazones. Y a veces esto implica repetir, repetir y repetir. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras energías, con toda nuestra voluntad. Jesucristo dice: si ustedes me aman, ustedes van a guardar mis mandamientos. Empiece desde hoy, hermano, a cambiar eso. ¿En qué sentido? En aprender más de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder. Dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Imagínese conocer la voluntad de nuestro Dios, es decir, la mente de Dios. Usted la puede conocer a través de su santa palabra, hermano. ¿Por qué debemos de escribir la ley de Dios en nuestros corazones? Bueno, hermanos, porque es la ayuda perfecta para no pecar contra Dios. Sí, hermanos, cuando nosotros escribimos la ley de Dios en nuestros corazones, vamos a tener una herramienta poderosa para no pecar contra nuestro Dios. Dice ahí el Salmo 119, versículo 11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Debemos de tener presente siempre la palabra de nuestro Dios, hermanos, para poder contrarrestar los ataques del maligno. Dice en la primera carta de primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la vanagloria, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, no provienen del Padre, sino del mundo. La primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16, habla precisamente acerca de las tres avenidas de la tentación. Y avenidas porque es un camino que nos va a llevar precisamente al destino, y ese destino es la muerte. Y es bien importante que entendamos estos tres elementos: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, porque es la artimaña y el método que ha utilizado Satanás desde el principio de nuestra historia.
Allí en Génesis capítulo 3, versículo 6, podemos ver cómo Satanás tentó a Eva. Y fíjese muy bien cómo estos tres avenidas de la tentación pueden ser aplicadas precisamente en este evento. Génesis 3:6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. En esta parte de Génesis 3:6 nos está diciendo, aquí se está activando este deseo de los ojos por parte de Eva, porque vio, y luego además vio que era agradable a los ojos. Cuando nosotros empezamos, el camino hacia el pecado, hermanos, empieza precisamente con las cosas que estamos viendo. Por eso tenemos que cuidar nuestros ojos. Hermanos, y luego sigue diciendo ahí en el 6, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. La vanagloria de la vida, es decir, los deseos del ego. Cuando empezó a observar eso, obviamente con la influencia satánica, esa tentación empezó a formarse en su corazón. Y el pecado que se empezó a formar fue codicia. Y luego sigue diciendo ese versículo: y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Los deseos de la carne. Aquí encontramos tres verbos: tomar, comer y dar. Los deseos de la carne. Estas tres cosas los encontramos aquí. Y lo encontramos en Josué 7:21 en el pecado de Acán, que vio ese manto babilónico y todos estos lingotes de oro, y luego codició, y luego lo tomó y lo escondió. Pero hubo un hombre en la tierra que venció todo eso. A cada una de estas avenidas las venció. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Y en cada una de ellas, hermanos, en cada una de ellas, el maestro siempre empezaba: escrito está. Por eso es bien importante que tengamos presente en nuestra mente y en nuestro corazón la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios libera. La palabra de Dios salva. La palabra de Dios purifica. La palabra de Dios nos hace sabios. La palabra de Dios nos alumbra. Por eso es bien importante entender esto, hermanos, que teniendo la palabra de Dios, la ley de Dios en nuestros corazones, podemos hacerle frente al maligno. Podemos hacerle frente a la tentación. Hermanos, por último, ¿por qué debemos de escribir la ley de Dios en nuestros corazones? Bueno, hermanos, porque del corazón mana la vida, y no cualquier tipo de vida, sino la vida eterna. Vamos a leer ahí en Proverbios capítulo 4, versículo 23, hermanos. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4, 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La semana pasada, hermanos, establecimos que nuestra parte interna, esto es, el alma, es eterna. El alma humana es eterna. Eclesiastés 3:11 lo dice: porque Jehová ha escrito eternidad en nuestros corazones. Pero la pregunta que debemos hacernos aquí es: ¿en dónde quiero pasar yo la eternidad? Porque es bien importante, hermanos, que nosotros cuidemos el alma, cuidemos la mente, cuidemos el corazón, porque esa eternidad va a depender de cómo tratemos al alma, de cómo tratemos nuestro corazón. Me gustaría, ya para concluir, hermanos, leerles una reflexión acerca de la eternidad. Pero recuerden esto: hay dos puertas en este camino hacia la eternidad. Un camino lleva al cielo y otro camino lleva al infierno. La pregunta es:
¿En dónde quiere pasar su eternidad? Y de aquí me nació una pregunta, hermanos, más que nada una reflexión que escuché hace tiempo de un hermano. Y esta reflexión precisamente es en base a una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué se sentirá estar en el infierno? Déjame leerle un poquito esta reflexión, y dice de la siguiente manera. Jesús habló del Gehenna, es decir, Valle del Hijo de Hinnom, como una referencia al infierno, porque este valle tiene una historia maldita. Cuando aquel sabio rey llamado Salomón ya era viejo, desvió su corazón y no agradó a Dios por la barbarie que hacía. Los cientos de esposas y la multitud de concubinas que tenían alejaron su corazón del Dios vivo. Salomón creó altares y templos para los dioses falsos de sus mujeres, pero hubo algo en especial que fue abominable ante los ojos de Dios, y fue que en el valle del Hijo de Hinnom, es decir, el Gehenna, se levantó una estatua a Moloch, y se cree que era tan grande que dentro de la estatua se lanzaban niños vivos al fuego para satisfacer al Dios falso y calmar la ira de Moloch. Yo le invito a que imagine lo siguiente: la confusión, el lloro desesperante y el sufrimiento de los infantes. Los bebés no tenían la culpa de nada y estaban experimentando en carne propia el horror de ser quemados vivos. La historia después del rey Salomón marcó este lugar como un lugar maldito. Por eso cuando Jesús caminó sobre la tierra, la usó para darnos a entender de cómo sería la muerte segunda en el infierno de fuego. Y dice ahí en Marcos capítulo 9, versículo 43 en adelante: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, es decir, el Gehenna, al fuego que no puede ser apagado. Versículo 44: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, esto es, en el Gehenna, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, dice el maestro, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno, esto es, el Gehenna. En esta cita bíblica, hermanos, se utilizó la palabra infierno, pero se estaba refiriendo a ese lugar maldito llamado Gehenna. Por lo tanto, hermanos, en ese lugar no se volvió a construir absolutamente nada. Sin embargo, el Gehenna en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo tenía dos propósitos. Primero, servir como basurero, en el cual estaban quemando constantemente la basura. Segundo, como fosa común para tirar cadáveres cuyos familiares se desconocían. Imagine estos cuerpos en descomposición, en putrefacción, los cuales eran carcomidos por gusanos. Hermanos, hermanas, ¿qué se sentirá estar en el infierno? La verdad es que no lo sabemos, hermanos, pero el maestro nos dio algunas pistas. Imagine esto: los niños gritando por el dolor que el fuego provocó ahí en el Gehenna. Imagine también esto: los cuerpos tirados en un pozo siendo carcomidos por gusanos, ahí también en ese mismo Gehenna. Sí, hermanos, el cuerpo se corrompe y puede terminar su existencia prontamente. Los niños dejaron de gritar del dolor porque murieron. Los cuerpos en el pozo no sintieron el fétido dolor de la putrefacción porque ya no tenían olfato. Pero hay algo que nuestro Señor Jesucristo quiere decirnos con todo esto. Imagine este retrato. Imagine algo que no pueda corromperse, algo así como el alma. Un alma siendo lanzada en un fuego que nunca se apaga, que causa un dolor indescriptible que jamás termina. Imagine el alma en ese infierno, siendo carcomida no por gusanos, sino siendo carcomida eternamente por la desesperación, la tristeza y el dolor de estar separado eternamente de nuestro Dios.
¿Qué se siente estar en el infierno, mis hermanos? No lo sabemos, pero esta pequeña descripción nos da una gran lección de cómo es la vida sin Dios. La pregunta es, hermanos, ¿dónde quiere pasar su eternidad? Si usted quiere vivir una eternidad con nuestro Dios, debemos de apropiarnos precisamente del consejo de nuestro Padre Celestial. Hijo mío, hija mía, escribe mi ley en tu corazón. Que Dios les bendiga.